Inicia el día para el maestro. Desde temprano, antes de que el sol llene de luz el día, el maestro está ya en pie. Maestro que se prepara para salir de su hogar y trasladarse a su segundo hogar para encontrarse con su segunda familia. Sí, su segunda familia, con sonrisas sinceras, tiernas miradas llenas de admiración. Niños que esperan con ansias brindar un fuerte abrazo y con la expectativa de aprender algo nuevo de la mano de su maestro. Cuando el maestro llega a su segundo hogar, luego de madrugar, quizás sin haber desayunado, tal vez con desperfectos mecánicos en su motocicleta, a veces ya cansado por la caminata hacia la colina empinada que lleva a su escuela. Posiblemente con angustia, porque el escaso sueldo que recibe este mes no fue suficiente. Pero al llegar a su escuela, están sus niños, estos pequeñines que hacen que todo lo anterior se olvide para dar paso y poder llenar sus mentes llenas de inocencia, pero con el deseo de aprender y seguir el ejemplo. Pues para el niño, su maestro es el personaje lleno de conocimiento, sabiduría, es su amigo. Este es un espacio para conocer la historia de los compañeros que durante décadas dieron su mayor esfuerzo, sus mejores años, en pro de la niñez joyabateca. Bienvenido. Tenga la bondad, por favor, de presentarse. Un saludo para todos. En esta oportunidad quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es Arsenia Marisol Jiménez Herrera de Pérez. Soy maestra de educación primaria urbana. Laboré en el sector público por 25 años con 10 meses. Soy maestra jubilada y actualmente laboro para el sector privado, siempre en educación. Sí, mi nombre es Noé Belisario Soto Dudón, maestro de educación primaria con penso cerrado de Derecho. Maestro de educación primaria. Tengo 26 años de servicio, jubilado en el 2008. Buenas tardes, es un placer estar acá con ustedes y la verdad me alegra tenerlos por acá. Yo soy Carlos Eduardo López, mi nombre completo, originario de Coatepeque, Quetzaltenango. Y bueno, empecé a trabajar en Joyabac desde 1987, cuando salió mi nombramiento para trabajar en este lugar. Gracias a ustedes, realmente me han dado la sorpresa, ¿no? Gracias, compañeros maestros. Bueno, en 1977 yo me incorporé al Magisterio Nacional de Guatemala y en el 2014 me retiré con un total de 29 años de servicio, ¿sí? Mi nombre es Elfido Morales, mejor conocido, ¿no? Como Elfido Morales, sí. Bien, pues mi nombre es Donald Eduardo de León Santos. Tengo un aproximado de 15 años trabajando ya para el Magisterio Joyabateco. Como director en el establecimiento Francisco Méndez Escobar, pues llevo 6 años actualmente. ¿Qué le motivó a ser maestro? La verdad es que al principio pues hubieron muchas circunstancias. En nuestro tiempo habían muy pocas oportunidades, muy pocas carreras. Teníamos que viajar a Santa Cruz del Quiché para poder estudiar.
En el básico tuve la oportunidad de ser beneficiada con una bolsa de estudios, la que continué para poder ingresar también al diversificado. En el Iquiché, el único establecimiento que existía del estado para poder continuar con mi bolsa de estudios era el Instituto Normal Mixto Juan de León, y la carrera que ahí estaba era maestro de educación primaria. La verdad, yo pensaba en ser enfermera y no tuve la oportunidad de hacerlo, pero en el transcurrir del tiempo me fui dando cuenta que mi vocación no era ser enfermera, sino mi vocación era enseñar. Y por el momento yo siento que Dios ha sido el don que me ha dado, el de enseñar. Bueno, primero que nada, creo que es oportuno enviarle un saludo cordial a todos mis compañeros maestros que actualmente están ejerciendo la docencia en el municipio de Joya Baja. Yo creo que es un día especial que en mi caso como maestro pues lo recuerdo todo lo que nosotros nos pasaba en los años en que hicimos docencia. Bueno, creo que cuando nosotros estudiamos, las posibilidades de estudiar eran muy pocas. No había posibilidades de estudiar uno, habían pocos padres que tenían la conciencia de ponerlo a estudiar a uno. En mi caso fue un poco más complicada la situación porque 2 hermanos salimos juntos de tercero básico. Entonces era complicada la situación y hubieron muchas circunstancias pues de que al final de cuentas definen el destino de uno. Con 2 hermanos saliendo de tercero básico y un medio, podríamos decir, precario en los años 1976, fue un poquito difícil porque mi papá nos dijo en ese momento de que él podía poner a estudiar solo a uno de los 2, con mi hermano Orlando. Y parece que él en ese momento optó por decirnos pues que le daba los estudios a uno. Y en mi caso pues yo me dediqué a ver la posibilidad de conseguir una beca para poder estudiar el magisterio. En esos años no habían posibilidades de estudiar, casi no habían carreras que escoger. Entonces la opción para conseguir una beca era el magisterio. Bueno, en un principio quiero comentarle que mi abuelo, quien me protegió y me dio la educación, era maestro. Él era maestro de 7º grado, contaba él. Cuando salió de 6º grado le hicieron una subevaluación para ver si podía dar clases y desde entonces empezó a trabajar en docencia. Por lo mismo, mi vida fue muy apegado a la docencia, desde la niñez hasta la adolescencia, y ya posteriormente, por motivación de mi abuelo, se decidió estudiar la carrera de magisterio. Pregunta muy importante porque fíjese, compañero, que mi deseo no era estudiar magisterio. Mis intenciones iban por otro camino. Pero mi señor padre siempre dijo y murió diciendo que el magisterio era la mejor carrera. Y tomando como ese principio, los pocos hermanos que estudiamos magisterio. Porque mi padre jamás concibió otra carrera más que el magisterio. Tomando en cuenta el criterio de estar uno, ¿verdad?, presupuestado. Y ya, como hizo una frase muy célebre por ahí, y ya siéndome maestro, ya viendo, ¿verdad?, iniciado esta noble labor, terminé en el sector oficial, creyendo también que
que fue lo mejor que pude seleccionar, que fue lo mejor que pude hacer. 39 largos años de trabajo fueron para mí de muchísima experiencia, satisfacción. Y aunque la pregunta no es esta, pero yo le voy a decir una cosa, profe. Arrepentido estoy de haberme jubilado. Arrepentido porque mucho pienso en esto. Y a veces digo, mejor estuviera trabajando todavía. ¿Sí? Porque muchas veces uno deja la jubilación estando en buen estado todavía para seguir trabajando. Y uno sigue haciendo docencia pues en otros centros educativos, ganando poco, más un salario simbólico, ¿verdad? Por supuesto que haciéndolo con amor siempre, pero para ese caso era mejor, es mucho mejor seguir trabajando para el Estado, porque el salario se va manteniendo, ¿verdad? Sí. Gracias. Ah. Pues podría decirles que de repente no lo pensé para estudiar magisterio, fue por motivación de repente o de otros compañeros que querían estudiar cierta carrera. Yo de por sí, según todavía recuerdo, que no estaba ni bien decidido de qué estudiar. Sin embargo, pues yo creo que la misma carrera lo va enseñando uno a ser maestro. Siempre les cuento la experiencia cuando tengo la oportunidad a mis alumnos, indiferentemente de qué área sean, pero yo les digo que cuando inicié con el magisterio, yo al inicio me había arrepentido de ser maestro. Yo creo que muchos van a comprender porque cuando uno inicia en el magisterio y principalmente cuando empezaba a trabajar, antes a los primeros maestros o al último maestro que llegaba le daban primero primaria. Y yo pues fui uno de esos afortunados también que recibí primero primaria y me mandaron al área rural sin saber un idioma maya y sin que los alumnos me entendieran el idioma español. Yo al inicio podría decirles, decepcionado de haber estudiado magisterio. Sin embargo, pues la misma tarea lo va enseñando a uno, y cuando uno ya va comprendiendo a los niños y los niños le van entendiendo a uno, y sobre todo cuando uno ve que los niños empiezan a leer y a decir sus primeras palabras, se llena de satisfacción. Y yo creo que ahí es donde empezó mi verdadera vocación como maestro, al saber de que uno puede enseñarle algo a los niños sin que ellos vengan ahí sí que vacíos totalmente en cuanto al alfabeto español, ¿verdad? Entonces así fue como inicié. Realmente no podría decirle, bueno, me motivé a ser maestro por esto, por lo otro. No, realmente no lo pensé y me costó, pero ya después del primer año creo que la motivación fue grande al sacar a mi primer grupo de alumnos de primero, ya hablando español, sabiendo las primeras palabras, escribiendo y leyendo, ¿verdad? Como se deben en primero primaria. Y así fue como me inicié en la carrera. Y de ahí para adelante pues puedo decirles de que me gustó siempre la atención hacia los niños y hacia los jóvenes, ¿no? Coméntenos, ¿qué sintió el primer día de clases? Yo me gradué en el año 1986. Inicié a laborar en febrero de 1987 en una escuela de beneficencia en Zacualpa, en la aldea de San José Sinaché. Yo llegué a ese lugar sin conocer. Mi experiencia pues fue muy bonita. Llegué a una escuela donde estaba construida por 2 cuartitos de adobe, una ventana pequeña, y ahí estaban los alumnos ya listos, esperando, y ahí pues yo inicié a realizar mi trabajo. La verdad es que la práctica docente a mí me ayudó bastante. Experimentamos nosotros en sexto magisterio la práctica en todos los grados del nivel primario. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer
práctica en todos los grados. Y cuando llegué a San José Sinaché, tuve que trabajar con todos los grados, habían alumnos para todos los grados. Yo miraba esas caritas de los niños, su inocencia, el deseo de poder aprender, la insistencia también de ellos en la escuela, ese interés, esa entrega. La verdad es que da ternura, me dio ternura, ¿verdad? Y yo me enfocaba siempre en hacer mi trabajo, pero quiero compartirles algo, que cuando yo me gradué, ese día que yo me gradué, mi papá me dijo algo. Y esas palabras yo siempre las llevé en mi mente y en mi corazón, y son las que me dieron ese empuje y me animaron, y yo siempre las llevo en mi mente, y al pasar de los días yo voy recordando y yo pienso en esas palabras que mi papá me dijo, y precisamente hoy iba pensando en eso, ¿verdad? Y decía yo, si mi papá estuviera vivo, yo no sé cómo se sentiría mi papá, porque él me dijo, bueno, mija, ahora ya sos una maestra, y yo quiero que seas una de esas buenas maestras como los maestros que yo tuve. Entonces también quiero mencionar que tuve muy buenos maestros que me dieron la base en mi formación primaria, y gracias a esos maestros, pues, y gracias a esos pensamientos de mi papá, también yo empecé a hacer mi trabajo con mucho amor y con mucha entrega. Bueno, antes de manifestarle tal vez ese sentir, bueno, soy egresado de una escuela que considero me dio una buena formación docente, egresado de la Escuela Normal Pedro Molina de la Alameda Chimaltenango. Entonces yo considero que la formación que yo ya traía era bastante buena. Quiero manifestarles de que para sacar la carrera de magisterio estudié 4 años, en un pensum que estaba en un plan experimental en esa época. Entonces de esa cuenta, pues 3 años de estudios y 1 año completo de práctica docente. O sea que la experiencia de compartir con niños ya por 1 año completo yo la tuve desde el primer día en el lugar donde realicé mi práctica docente de un año completo, que fue en Ciudad Satélite, Misco, Guatemala. Ahí fue el lugar donde yo prácticamente empecé ejerciendo la docencia, aún siendo estudiante. Pero propiamente el sentimiento que usted menciona lo sentí yo aquí en Joyabaj, ya que tuve la oportunidad de iniciar mi labor docente en el caserío Chixquiná. Me recuerdo que por esos años había un supervisor aquí en Joyabaj llamado Óscar Arriola Estrada, que es de Nevaj, y él era muy amigo de la familia. Incluso él me decía a mí, pues, de que si quería trabajar o no quería trabajar, y prácticamente él fue el que me involucró en tratar de conseguir una plaza docente, porque todos los tiempos ha sido difícil conseguir una plaza dentro del magisterio. Y iniciamos las gestiones con él. Al momento de salir la plaza, pues ya sabía yo que era para Chixquiná, a 12 kilómetros de aquí, ¿verdad? Y la emoción, pues, es un tanto indescriptible, porque cuando llegamos por Chorachac, para los que ya conocen esa área, escuchábamos una marimba a lo lejos, y yo le decía a don Óscar Arriola, oiga, hay una marimba por allá arriba. Ah, sí, yo no conocía Chixquiná en ese tiempo, ¿eh? Entonces me dijo él, sí, me dijo, esa marimba lo está esperando a usted. Y pues la emoción fue grande, ¿va? Porque, bueno, yo opté por trabajar en Joyabaj. Se me presentaron tantas oportunidades de irme a otro lado a estudiar, incluso tal vez más de alguna vez una plaza en la capital, y las desprecié, porque considero yo como docente de que mi obligación estaba aquí en tratar de desarrollar un poco Joyabaj.
Ese día llegamos a Chixquiná y cabalmente había una marimba esperando al docente. Y yo pienso que Chixquiná en esos tiempos había pasado por unas experiencias un poco duras porque habían habido otros compañeros maestros ahí. Parece que 2 años antes hubo un egresado de la Alameda en ese lugar. Estuvo 6 meses y se fue. Posteriormente vino otro compañero que actualmente ya no está por aquí con nosotros, ¿verdad? Pero también hizo lo mismo el siguiente año, ¿verdad? Estoy hablando de que el año 80 hubo un maestro, trabajó 6 meses. El 81, el 79, también hubo un maestro y trabajó 6 meses. Cuando me salió el nombramiento a mí, me salió en agosto de 1981. Entonces, como les menciono, la emoción fue bastante grande, pero los retos también eran muy grandes para uno como docente porque no había escuela construida. Había una construcción que en esos tiempos le llamaban casas modelo de Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario. Y ese tipo de local pues era de 6 metros por 24. 6 metros por 4, disculpe. Y en esos 6 metros por 4, que eran 24 metros cuadrados, tenía que alojar a 120 niños, porque fueron años de mucha presión también, fueron años de dictadura, ¿verdad? De mucha presión en la que todos los niños tenían que llegar a las escuelas. Entonces, de esa cuenta yo tenía esa gran cantidad de alumnos atendiéndolas. Solo yo, por supuesto que era difícil, ¿verdad? Pero también optamos por buscar formas como atender a los niños, que ustedes como maestros también han de saber de que es imposible atender 120 niños uno en una sola aula y en ese tamaño. ¿Cómo se trasladaba usted hacia esa comunidad del profesor? Bueno, yo pienso que para los que ya tenemos cierto recorrido aquí como docentes, ¿verdad? El acceso al municipio de Joabaja, todas las comunidades, era completamente difícil. Había que conducirse a pie o a caballo. Era una de las dos formas. Y en el sector este donde está Chixquiná, pues estaba también la escuela de Chorachaj y Nuevo Chorachaj. En esa época trabajaba en la escuela de Chorachaj el amigo Alfonso Ramos García. Y en Chorachaj trabajaba don Alfonso Rodríguez, ya fallecido, ¿verdad? Y también el compañero Fabián Girón, que actualmente reside en Quiché. Entonces, como era época de conflicto, nosotros viajábamos juntos todos para evitar que a alguien le pudiera pasar algo en su integridad física, ¿va? Viajábamos todos juntos y yo era el último de la ruta, ¿va? Entonces como que era un poquito más complicada la situación para mí. Como les menciono, en los primeros tiempos pues caminábamos a pie, después empezamos a viajar a caballo nosotros, pero a pie en esos tiempos nosotros hacíamos, al menos yo hacía 2 horas y media, 3 horas a pie. Y como la época estaba conflictiva, pues había veces que optaba por regresar por sugerencias pues de las autoridades de la época que mejor nos decían que regresáramos diario porque podíamos correr algún peligro por allá. Ya posteriormente estuvimos viajando a caballo con Alfonso Ramos y pues ya era un poquito más sencillo. No habían carreteras, era un simple camino de herradura el que había. Entonces era complicado llegar. En mi caso, pues ya cuando la situación se fue calmando, estoy hablando ya por ahí por el año 1984, pues opté por subir el día lunes a la escuela y bajar el miércoles, subir el jueves y regresar el viernes para hacer un poco más cómoda pues la situación. Y como les mencionaba también, de esos años fue un poco difícil porque no había construcción de escuela, entonces nos dedicamos en ese tiempo a conseguir la construcción de la escuela, y la conseguimos creo que en el último año que yo estuve ahí. O sea que trabajé en condiciones tal vez que no eran muy aceptables, ¿verdad? Y se construyó la escuela a través de obras públicas. Pienso que antes la labor del docente era un poquito más apreciada por la gente y más comprometida también de parte de uno, porque la gestión de una escuela no se lograba aquí en la municipalidad, sino que había que hacerla
a nivel departamental o a nivel con instancias de gobierno a nivel nacional. Era difícil conseguir una escuela de esa manera, como les cuento. Tal vez 4 años en Chichquinay, en el último año se construye la escuela, después llega el momento que yo tengo que retirarme del lugar, ¿va? Pero lo hace uno también con bastante satisfacción. Yo pienso que la labor del docente es sacrificada y por eso es que las comunidades le llegan a tomar a uno tanto aprecio, porque uno se entrega de lleno a trabajar por ellos, ¿va? Bueno, yo tuve 2 experiencias muy especiales. La primera fue en mi primera experiencia como docente, ya de un establecimiento ajeno al establecimiento normal donde yo estudié. Trabajé en Coatepeque, en la misma aula, en una de las aulas en donde yo recibí clases. Y fue bastante agradable encontrarme ahí con ex maestros míos siendo compañeros y encontrarme con un grupo de alumnos. Tenía 54 alumnos en un quinto primaria. Para un maestro nuevo es algo bastante fuerte, pero agradable cuando se da cuenta uno que sí puede desempeñar la función de docente con una gran cantidad de alumnos. La segunda experiencia docente ya fue en el paraje Los Cimientos, Caserío El Temal, de aquí de Joyabá. Cuando, bueno, vino mi nombramiento, me presentaron ante la comunidad y traté de dar un discurso. Pero mi sorpresa fue que después de dar el discurso hubo un silencio total, porque el miembro del comité tradujo todo lo que había dicho. Era mi primera experiencia con otro idioma. Me encontré, por decirle, hablando solo en su momento con otro idioma que yo no conocía y conociendo lugares que nunca había tenido oportunidad de pisar en mi vida. Exactamente, yo conocía el Quiché, el departamento del Quiché, habiendo ingresado a Playa Grande específicamente. Hasta ahí conocía. En junio del 87 yo vine acá y por primera vez pisaba tierras quichelenses y venía a trabajar ya como docente. Fíjese, profe, que yo me hice acto de presencia un 3 de octubre del año 1977. De hecho, que mi plaza salió en el caserío San Antonio Coyoyá. Pero me dijo el supervisor en aquel tiempo, don Alberto Zapeta Batz: profe, en Coyoyá su plaza ya está ocupada. Así que se me va para el Boquerón. Yo ni idea tenía dónde quedaba el Boquerón. Pero me fui a pie, porque en aquel tiempo solo a pie se podía. Y ese 3 de octubre conocí al director del Boquerón, Carlos Octavio de Panajachel, se me escapa el apellido. Y me dice: bienvenido, profe, pero quiero decirle que aquí las clases ya terminaron. Y a censar voy. Aquí ya solo censo falta. Ya evalué. Entonces me acompaña a censar. Pero vino él, buscó otro auxiliar, ¿no? Él tomó un sector y yo otro. Y así fue como censamos. Total, que yo a clases no fui. Ya no fui a clases, ¿verdad? Censamos ese día. Se hizo todo lo que se hace durante el mes de octubre, ¿verdad? Suscribir actas, dejar todo ordenado, la escuela y hasta el año entrante. Total, que en el Boquerón estuve de manera reubicada en 1978 y 79. Y sí, hermoso, pues, preciosas experiencias en el Boquerón. La pasé feliz, honestamente, la pasé feliz. Y en aquellos tiempos no es pues
hablar mal de los jóvenes maestros actuales que buscan comodidades. En aquel tiempo mi felicidad fue haber obtenido mi nombramiento. Y jamás le dije al supervisor, yo para allá no me voy, yo me voy a mi plaza. Yo quiero mi plaza, ahí cerquita, a 10 kilómetros está. Y Boquerón está a 22 kilómetros. No, ya me fui feliz y trabajé allá 2 años de esa manera, de manera reubicada. Y feliz hasta ahí, contento de hacer trabajo. Primer día de clases. Sí, creo que, como les decía, fue bastante, ¿qué decirles? De no saber uno qué esperar, ¿verdad? Yo tal vez podría decirles que el primer día de clases, cuando venía para mi casa, venía desmotivado, porque yo no les entendía nada a los niños no me entendían, solo recuerdo bien las palabras de los niños cuando me decían, se acercaban a mí, me decían letra, porque así le pedían a uno tarea, ¿va? Entonces decían letra y yo sabía que les iba haciendo la tarea, y les iba poniendo tarea y les iba diciendo las palabras. Y así, pero como les digo, los primeros días fueron difíciles. No sé si solo yo he pasado por esa etapa o de repente otros más, ¿va? Pero es la realidad de cuando yo inicié con el magisterio, ¿va? ¿Cuáles fueron sus mejores experiencias como maestro? Mis mejores experiencias como maestra fueron muchas, fueron bastantes. Al principio pues trabajé en el área rural. Como les digo, inicié a trabajar en una escuela de beneficencia, no era del Estado. Ganaba 75 quetzales al mes. Y ahí no había una escuela construida, formal. Era una comunidad que estaba empezando a levantarse después del conflicto armado. Creo que inicié a trabajar en medio de esas situaciones bastante difíciles. Para mí fue una gran experiencia. Tuve que pasar por muchas cosas en ese tiempo. Pero llevo en mi corazón esa satisfacción que gestionamos para que esa escuela fuera del Estado y hoy es una escuela oficial. También gestionamos la construcción de la escuela que está ahí en San José Sinaché. Gracias a Dios ahora ellos tienen una escuela. También se gestionó juntamente con el comité de esa comunidad la energía eléctrica, la carretera. Esas fueron mis primeras experiencias. Yo en esa comunidad laboré 5 años y luego pues inicié ya en el sector oficial y directamente en la Escuela Oficial Urbana Mixta del barrio La Libertad. Ahí tuve una experiencia muy especial. Por mucho tiempo fui maestra de primer grado. Tuve 2 muy buenos directores. De los dos directores yo aprendí mucho el trabajo en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la resolución de problemas. Esas fueron experiencias grandes para mi persona, aún para mi formación, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy todo eso a mí me ha servido mucho. Y siempre me enfoqué en hacer mi trabajo con amor, en pensar que lo que hacía por los niños era como si fuera para mis hijos. Yo pienso que hay bastantes, ¿verdad? Tal vez un poquito de tiempo hace falta a veces. Tal vez una de ellas fue cuando se construyó esa escuela de Chichiquinal, que como era una labor ardua, no había carreteras, solo había una brecha a Xabaj. Entonces los materiales entraron a Xabaj. Y como yo me quedaba en las tardes allá, entonces en las tardes me iba con los niños a acarrear bloc de Xabaj para Chichiquinal.
y a cada niño pues un bloc y uno yo también, va, todos uno, y así de como que fuéramos hormigas, hacíamos el trabajo, jalábamos el bloc de Xabaja a Chixquiná por las tardes. Pero me recuerdo que en una ocasión los padres de familia se preocuparon un poquito porque ya estaba entrando la noche y como que no regresábamos con todos los niños también, ¿verdad? Entonces era difícil. Otro problema que había también ahí, tal vez de las experiencias, era el material que había, que no había materiales de construcción. Y me recuerdo que en la pendiente esa que está allá para llegar a Chixquiná, o sea, de Chorachacua arriba, nosotros nos veníamos con los niños a juntar las piedritas así duras, que era piedrín, ¿va? Y con ese material se llevó a la escuela y se construyó. Y así como eso, pues tantas experiencias. Tal vez la época de Chixquiná, tal vez fue la época tal vez que más me marcó en la vida, digo yo, que era complicado estar en un área donde se suponía que había gente de izquierda y por otro lado un poquito de presión de la derecha. Uno tenía que trabajar con la gente, con los alumnos, buscar el desarrollo. Incluso en esa época yo tuve muchos problemas, ¿va? De amenazas o algo por el estilo, pero por buscar una carretera para Chixquiná. Yo me recuerdo que vi llegar políticos a Chixquiná que se pararon allá a la par de la iglesia y dijeron: entre un año está hecha la carretera para este lugar. Y la carretera nunca llegó. La carretera llegó tal vez unos 15 años o 20 años después de que ellos hacían presencia en el lugar. Entonces las condiciones pues en que se elaboraba eran difíciles, ¿va? Pero teníamos un grupo ahí, pues el que viajábamos para ese rumbo. Se me olvidaba mencionar al compañero Felipe Pérez. Éramos un grupito muy integrado, ¿va? Muy unido para trabajar cada uno en su escuela. Pero difícil, realmente difícil. Porque también no eran los tiempos como son ahora, ¿va? Al menos ahora hay material didáctico, lo da el gobierno. En esos tiempos nada, de su sueldo sacaba uno los materiales que uno tenía que utilizar en la escuela. Yo me recuerdo que empecé ganando, si no estoy mal, 240 quetzales, ¿verdad? Que para la época pues era bastante dinero, porque eran dólares, más o menos el equivalente a dólares, ¿va? Pero de ahí había que sacar uno todo lo que necesitaba en la escuela, ¿verdad? Entonces, esas experiencias, al menos de Chixquiná, el liderazgo que tal vez se ejerció con la gente ahí, que considero que me llegó a tener bastante aprecio, que así como me recibieron con marimba cuando me vine, no, como que no querían que yo me viniera, ¿verdad? Pero son situaciones que yo les digo que uno tiene que ir tomando en la vida, decisiones. Les comento, yo estando en Chixquiná, tuve la oportunidad de irme con una plaza para la capital y no la quise aceptar. Entonces, no la acepté precisamente pues porque pienso que uno como docente tiene el compromiso de trabajar por el lugar en que está, ¿verdad? Bueno, mire, yo creo que las mejores experiencias son el encontrarse con exalumnos, y con exalumnos que han sido muy pequeños cuando usted los tuvo bajo su cargo, y encontrarlos después ya mayores, adultos, y que los recuerden a uno. Y aunque ya no me decían profesor Carlos, perdón, pero en el sector de los cimientos era el maestro, ¿eh? Ya no era el maestro Carlos, sino era Carlos, pero aún reconocían que había sido docente de ellos. Y muy agradable saber que le decían a sus hijos: mira, él fue mi maestro, Carlos. Y eso es una buena experiencia posterior a trabajar en las aulas. Y tal vez una de mis mayores experiencias fue agradable, diría yo, es el haber tenido bajo mi cargo una escuela completa con 92 alumnos, con toda la primaria, y que me dijeran las autoridades educativas: mete preprimaria para que así te mandemos otros 2 maestros. Y tuvimos preprimaria y no llegó el otro maestro, ¿verdad? Pero fue una experiencia agradable porque
Porque yo creo que no todos tenemos la oportunidad ya en ese tiempo de tratar de llevar educación a un grupo de alumnos tan variado en edades, pero que al final tal vez no se hizo al 100%, pero algo fue lo que se estuvo logrando con ellos. Yo estuve precisamente el lunes, estuve en Etanzuela por invitación del licenciado Ronald Hernández. Estuve allá con el alumnado y personal del Instituto de Telesecundaria, y en el pequeño espacio que me dieron hice referencia no a algo alegre ni de regocijo, hice referencia a algo bastante triste, porque los maestros pasamos por esto, ¿no? Nos tocó el infortunio y la mala suerte de haber sepultado a una de nuestras alumnas. Murió Julianita Huarcas Coj. Y qué dolor para nosotros. No lo podíamos creer. Una niña tan especial, muy especial. Tanto que en uno de mis libros, de mis últimos libros que publiqué, dejé un capítulo entero a esta niña, ¿verdad? Un relato que mientras yo escribía este relato volví a revivir aquella tristeza de haber sepultado a Juliana Huarcas Coj. Porque, profe, su pregunta me hace responderle que hablarle de alegrías es fácil, ¿verdad? De parte positiva es fácil, pero cuando el maestro se desborda también en platicar algo de la otra cara de la moneda, duele un poco y también hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Por supuesto que el maestro, en términos generales, a lo largo de su quehacer educativo y escolar, pasa por experiencias muy hermosas también. Muy hermosas, ¿verdad? Nada menos el tener el cariño, el aprecio de alumnos y padres de familia. Mayormente que yo, la mayor parte de mi tiempo lo trabajé en el área rural. Créanme que los alumnos del área rural son una especialidad, ¿sí? Sus principios, sus valores, su cariño para con el maestro. Cosas que no se ven en el área urbana muchas veces, ¿verdad? Es marcada la diferencia. Sí, es marcada la diferencia. Creo que son bastantes, no podría mencionar una en particular porque en el nivel en que me desenvuelvo últimamente, los jóvenes pasan por muchas situaciones, es decir, ellos llegan a tenerle una gran confianza a uno como docente que le cuentan las propias experiencias de la casa y realmente, como les decía, entre la edad de 11, 12, 13 años hasta 15 y más que tengo en el establecimiento, los jóvenes llegan a pasar por muchas situaciones bastante complicadas, por situaciones familiares, separación de los padres, conflictos entre ellos mismos, la economía, es decir, hay tantas situaciones que no podría marcar una en particular, pero considero de que la docencia es eso, es decir, tenemos que estar como docentes a tiempo completo porque nuestros alumnos no son alumnos nada más solo un rato y después ya están fuera, ¿va? Tengo la experiencia de que algunas situaciones de repente muy familiares, algunos jóvenes señoritas vienen hasta buscarme aquí, hasta con los padres de familia,
para preguntarme qué pueden hacer ellos mismos en su familia para resolver ciertas situaciones, ¿va? Y yo creo que eso a veces es de gran satisfacción poderlos apoyar al menos alguno en darles algún consejo que puedan ellos realizar, ¿va? ¿Me podría mencionar el nombre de un alumno que haya marcado su experiencia como maestro y por qué? Mire, yo admiro a todos mis alumnos. La verdad, muchos de ellos ya universitarios. Pienso en bastantes alumnos que ya hoy ejercen una profesión universitaria. Pero me recuerdo que tuve 6º grado y ahí no desde 6º grado, tuve la oportunidad de llevar a ese grupo de 6º grado desde 3º primaria. Les di clases en 3º, 4º, 5º y 6º. Y uno de esos mis alumnos llegaba siempre con sus manitas sucias, negras, sus uñitas negras. A mí me gustaba siempre controlar la higiene, la puntualidad, en fin, todos los detalles necesarios. Pero y este niño llegaba tarde. Y hubo una oportunidad en la que yo le pregunté por qué él llegaba tarde y por qué llegaba con sus manitas sucias. Entonces él me comentaba que él lustraba. El alumno era muy inteligente, se destacaba, era uno de los mejores estudiantes de la clase. Y cuando yo conocí su historia, también conocí a su papá, porque el papá también era muy responsable. Él llegaba a recibir las calificaciones cada bimestre. El papá es muy trabajador, muy humilde, muy responsable, pero a la par de eso su hijo también trabajaba. Hoy ese joven ya es maestro, está estudiando también en la universidad, un profesorado en educación musical. Actualmente aquí en Joyabaj tiene su academia, es el profesor Manuel Ortiz, y actualmente ahora es maestro también del colegio donde yo laboro. A mí eso me llena de satisfacción, ver a un alumno que fue luchador. Yo lo admiro, eso llevo en mi corazón. Esa es nada más la historia de un alumno, pero hay muchas más. Hay muchos niños que se identifican mucho con uno, ¿eh? Pero tal vez me recuerdo el más triste, ¿no? Se llamaba Gaspar, ahí en Chiquina. Él está vivo todavía, ¿va? Mis respetos para él. Gaspar era un niñito, tal vez como de unos 6 o 7 años cuando yo llegué a ese lugar. Y por la Guerra Fría que se vivía, el papá desapareció. Y me recuerdo que yo le preguntaba a él, ¿dónde está tu papá?, le decía yo, porque lo quería ayudar psicológicamente, pero quería saber qué pensamiento tenía él. Y me decía, se fue a trabajar a la costa. Yo sabía positivamente pues que su papá había desaparecido, pero sin embargo siempre estuve ahí para apoyarlo, para ayudarlo. Bueno, siempre me recuerdo de Cruz Huarcarnich. Él pertenecía a la comunidad de Chichac, que es parte de Chiché, pero que por la cercanía y no tener escuela llegaban a estudiar ahí con nosotros. Cruz era muy inquieto y a los pocos días de estar yo trabajando, tuve necesidad de alterar la voz para callarlo. Y eso fue como a las 8:30, 9 de la mañana. Y Cruz pasó llorando hasta llegar al recreo, y más allá del recreo seguía llorando Cruz.
Y le preguntaba yo al hermano, ¿por qué estaba llorando Cruz? Y me decía que saber, y que saber, y que saber. Y Cruz no dejó de llorar hasta que se fue a su casa. Yo me sentí muy incómodo porque lloró bastante, pero mi alegría fue encontrarlo al otro día. Y tuve la oportunidad de conocer la casa de Cruz Huarcas, de compartir con su papá y de ir a comer caldo de puntas de ayote a su casa. Esa fue una experiencia que no se me olvida, no se me borra de mi cabeza. Bueno, es una experiencia tanto familiar como también de labores escolares. Para los cimientos no había puente sobre el río El Temal, y un 16 de junio del 89, si no estoy mal, fue una lluvia bastante fuerte. Pasó lloviendo toda la noche anterior. Cruzamos el río con el compañero maestro, que normalmente cruzábamos en calzoncillo cuando el río estaba crecido, con en una bolsa plástica o con el nylon con que nos tapábamos nuestra ropa para cambiarnos al otro lado. Y pasó lloviendo todo el día. Tratamos de regresar, y cuando veníamos de regreso el río estaba demasiado crecido y llevaba troncos y palos. Y el deseo de regresarnos nos hizo dar la vuelta totalmente y salir por lo que se le llama ahora la entrada Tuluché. Ahí logramos salir porque era un camino viable, más largo, pero no había río que cruzar. Y ese fue en el aspecto educativo, en el aspecto de trabajo. Y con la sorpresa de que cuando yo regresé aquí, ya había nacido mi primera hija el mismo día. La amistad de algunas alumnas principalmente. La amistad. Fíjese que a mí me gusta escribir. Me gusta escribir. En mi libro Sendero de Letras, que es mi obra mayor, la más voluminosa, ahí le dedico poemas tanto a alumnos como a alumnas. ¿Por qué? En este libro, fíjese, compañero, que yo seleccioné un alumno o una alumna de todos los centros que tuve a lo largo de mi carrera docente. Porque de hecho siempre hay alumnos y alumnas que se destacan. ¿Sí? Que se destacan. Por decirle algo, en San Rafael Chichop, yo tuve un alumno, se me escapa el nombre, tuve un alumno que se parecía tanto a uno de mis nenes. Yo lo miraba personificado en uno, como uno de mis hijos. Yo trabajé allá como 3 años. Lucio Calvo Morales, o Morales Calvo, por ahí, Lucio Morales Calvo. Era tan idéntico a uno de mis hijos, que yo lo llegué a apreciar tanto. Por supuesto que no se lo demostré a todos, ¿no? Eso lo llevaba yo internamente, en mi interioridad. Y hasta aquí yo me vine de San Rafael Chichop como en el año tal vez 92, el año 92. Y hasta aquí no sé nada de él. No sé nada de él, si vive o no vive, ¿verdad? Pero hay casos peculiares, ¿verdad? Tengo en mi libro a jovencitas, miren, que fueron tan especiales por su amistad, por su cariño. Que para qué voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque se me pueden olvidar algunas y algunos.
En el caso de la estancia, por ejemplo, de la estancia yo no abordé en mi libro a un alumno porque yo no trabajé ahí. Yo abordé a un compañero de estudio, que él solo estudió tal vez hasta tercero primaria, Adolfo Santos Arrostiquín. Miren, un compañero, éramos hermanos. Además de ser compañeros, realmente fuimos amigos y hermanos. Entonces, así como Adolfo Santos, tuve alumnos de todos los niveles, primaria, básico, diversificado, pero muy especiales, ¿sí? Yo creo que la mayoría son así, pero hay quienes son fuera de serie, sí, así es, profe. Sí, yo pienso de que experiencias han sido bastantes, ¿verdad? A los alumnos se les trata uno de dar bastante confianza, pero algo que recuerdo yo y que de repente no se me olvida es cuando yo estuve trabajando en el Manantial, el cuarto centro del Temal. Había un niño de nombre Manuel. A él pues yo lo tuve, si no estoy mal, en segundo primaria. Pero a este niño yo trataba de enseñarle de todas maneras a que aprendiera las letras, ¿no? Entonces fue en primero primaria, a que aprendiera a leer y a escribir. Trataba y le repetía un montón de veces y el niño nunca asimilaba ninguna de las lecciones. Y lo hice durante todo el tiempo y nunca lograba pasar a otra lección. Y lo recuerdo bien porque como uno pues en el magisterio pues nunca sale sabiendo todo cuando se gradúa de maestro, ¿va? Yo siempre he dicho de que el graduarme de maestro no me da para decir ya lo sé todo, ¿va? Y uno llega a conocerlo hasta que está en el trabajo mismo. Años después, con otras lecciones, ahí sí que con el mismo trabajo que yo realizaba, fui conociendo una situación que se llamaba dislexia. Y entonces entendí que años atrás este niño lo que tenía era dislexia, ¿verdad? Que era precisamente que los números los veía al revés, las letras volteadas y todo eso. Entonces en su momento yo nunca lo entendí ni sabía cómo era, ¿verdad? Porque no lo había aprendido en el tiempo de estudio. Y lo recuerdo muy bien porque, como les digo, si hubiera sabido yo al menos esto, en mucho hubiera ayudado al alumno a saber cómo era el trato diferente con él o de la forma de enseñarle en este caso, ¿verdad? Pero como les digo, de las experiencias que a veces uno toma como docente, yo creo que es bueno reproducirlas con los que tienen. Al menos en mis alumnos yo siempre les digo, miren, esto y esto me pasó o esto otro, para que de repente no caigan en el mismo error que en alguna vez nosotros como docentes caímos, ¿va? Porque de eso se trata. Los docentes siempre seguimos aprendiendo todo el tiempo, ¿va? Y el alumno lo recuerdo mucho y sigo pensando, ¿va? Cómo no lo supe antes para poder enseñarle de la manera que él pues correspondía, ¿va? Coméntenos la experiencia más conmovedora en su carrera como maestro. Pues tal vez en nuestro medio, dentro de los grupos con los que yo trabajé, los papás siempre estaban pendientes de sus hijos. En el área urbana, pues creo que se mantienen algunas condiciones más favorables, pero en algunas circunstancias a veces como que no le damos el apoyo debido a nuestros hijos como papás, y a veces esperamos algo más de ellos y en lugar de apoyarles, nosotros pues los terminamos destruyendo más. Y como maestros a veces nosotros necesitamos el apoyo de los papás, pero tenemos algunos temores a la manera en que los papás reaccionen. Siempre me interesaba por los alumnos que iban mal en
en sus estudios. Y en una oportunidad, pues yo siempre era muy clara con los papás, los llamaba, les mostraba los test, les indicaba en qué estaban fallando sus hijos, qué necesitábamos hacer para apoyarles. Pero me dolió mucho una vez que una niña llegó y me dijo: Señor, mi mamá me golpeó mucho porque perdí matemática. Yo había hablado con la mamá para indicarle que necesitábamos apoyarla y que la solución no es pegarle a los niños, sino que es sentarnos con ellos para ver qué es lo que ellos necesitan de nosotros, para poder atenderles, para poderles dar el tiempo y el espacio necesario. Eso a mí me conmovió bastante, y yo siempre, cuando tengo que trabajar esos espacios con los papás, yo siempre les digo que pegar no es la solución, sino que nosotros necesitamos la comunicación y poder hacer entender a nuestros niños las situaciones que ellos están viviendo y que puedan cambiar de actitud. Bueno, la realidad es que hay tanto que contar, ¿verdad? Después de 26 años. Tal vez voy a hacer un resumen así un poquito más ligero para que sepan de mi trayectoria como docente, ¿verdad? De 1981 a 1984 estuve en Chichquiná. 85 me parece que fue. 85 cuando hubo cambio a la era democrática, ¿verdad? De ahí del 85 estuve del 95 como al año 1998 estuve en Seabaj, Pamuts, ya un poco más cerca, ¿verdad? Estaba a 3 kilómetros de aquí. Y de ahí de Seabaj, Pamuts, pues pasé a la escuela Domingo Beteta Paz. Ahí hice 9 años de docencia también en la Domingo Beteta. Y de ahí posteriormente pues pasé a la Coordinación Técnica de Educación, cerrando con 4 años de trabajo administrativo en la coordinación. En total esos fueron los 26 años que yo hice como docente, ¿verdad? Ya lo de después, pues las circunstancias se dieron, ya tuve la posibilidad de que me jubilé porque se me presentó la oportunidad de trabajar en la municipalidad, ¿verdad? Y porque también sé que el trabajo docente cansa. Uno necesita también un poquito de cambio y de actividad, pienso yo. Han habido tantas cosas, pienso yo, que lo marcan a uno, así como dice usted, ya sea con alegrías o con tristezas, ¿verdad? Pero tal vez es bueno recordar tal vez cosas bonitas, al menos yo en los 3 establecimientos educativos que elaboré, pienso que siempre tuve la confianza de la gente y eso siempre fue agradable para mí, ¿va? Yo les mencionaba que había empezado en Chichquiná y el día que yo entregué de una vez iba al maestro que iba a tomar posesión y la gente del lugar pues no quería que yo me viniera. Eran las 6 de la tarde y ellos seguían platicando conmigo que no querían que me viniera. Y yo presentándoles al otro maestro. Y ellos me decían, es que no va a ser igual si vos te vas. Y yo pues, por la ética que uno debe tener como maestro, les decía que iba a ser igual, que el maestro que llegaba iba a continuar trabajando a como lo habíamos venido haciendo, ¿no? Entonces, para mí son cuestiones estimulantes, ¿verdad? Después me vine, como les menciono, por ahí a Seabaj, Pamuts también, y creo que la gente se quedó satisfecha de mi trabajo ahí también. Me recuerdo que en Seabaj empezamos a gestionar tal vez la primera electrificación del área rural en Joyabaj. En ese tiempo solo estaba la electrificación del área urbana y Chuaquenum. Me imagino que fue la primera que se trabajó.
se gestionó y se logró la electrificación, un proyecto de agua potable, una carretera. Durante los 9 años que estuve ahí también sucedió lo mismo, de que cuando se debía dar el cambio después de 9 años, también vuelve a pasar lo mismo que pasó allá en Chichquiná, que la gente no quería que me viniera, pero yo no sé, pero yo en esos años, en ese tiempo, siempre he pensado que un maestro tal vez debiera estar unos 5 años en una escuela y tratar de procurar su cambio, porque si no uno se acomoda o se acostumbra a la gente. Si uno tuviera un poquito, tal vez unos cambios, cada 4 o 5 años en las escuelas, uno llega con nuevos ánimos, con nuevo brío, con nuevas ideas a trabajar a las comunidades para tratar de desarrollarlas, ¿va? Por supuesto que si comparamos al maestro de hace 30 años con los maestros que están ahora, no quiero poner en mal a nadie, pero yo veo que ahora ya casi ningún maestro gestiona nada. Como que se le ha dejado la carga a los líderes comunitarios y bueno, tal vez porque en los últimos años aquí en Joyabaja todo se gestiona ante la municipalidad, pero aún así el maestro debería seguir ejerciendo ese liderazgo en las comunidades, no dejar que se pierda esa orientación que se debe dar hacia los líderes comunitarios. Es importante eso. A veces a los maestros nos critican pues porque no nos metemos de lleno en nuestro trabajo. Entonces yo sí exhorto a los maestros, ese liderazgo hay que recuperarlo. Nadie con mejor visión en una comunidad que el maestro para procurar los proyectos, para ponerse hombro con hombro ahí con los cocodes para salir adelante. Experiencias como esas para mí siempre fueron agradables, como les menciono, mi paso por esas comunidades. Alumnos, yo les mencionaba uno que recordaba bastante, pero porque la situación fue trágica, ¿va? Pero así también el recuerdo otra de por aquí de Seabaj-Pamutz, mi alumno, que yo se los he mencionado a veces en son de broma a algunos amigos, ¿va? Que se llamaba Juan Carlos, el niño. Él está ahorita en los Estados Unidos, ¿va? Y él se me pegaba, por ahí bien allegado conmigo, se me pegaba, ¿va? Y por ahí pegadito a mí, profe, me decía, y profe, ¿va? Y como que me codeaba, ¿va? ¿Qué pasó, Juan Carlos? Le decía, profe, no vamos a jugar fútbol el viernes, me decía. ¿Y con quién quieres que juguemos? Le decía yo. Hacer el papel y yo se lo llevo a los que acoges en los panchunes, me decía, ¿va? Y yo se lo llevo. Y él se mantenía ahí llevando las invitaciones para los lugares donde íbamos a jugar, ¿va? Él, como les digo ahorita, es una persona, pienso yo, adulta, y me han dicho que está en los Estados Unidos, ¿va? Pero siempre me recuerdo yo de los que acoges y los panchunes, porque a ellos les gustaba él invitar, ¿va? Tal vez porque a ellos les ganábamos, digo. Sí, hay varios casos que he conocido, como les digo, pues he conocido experiencias de jovencitas. Últimamente, en algunos años, algunos han tenido que venir de traslado al Francisco Méndez, y las jovencitas me han contado pues lo difícil que han vivido las situaciones en sus hogares, tanto así como les digo, en una de ellas pues la separación de los padres de familia, tan grave así de que ella sufría maltrato familiar. En uno de esos casos ella tuvo que ir a parar a uno de los albergues de estos de los ¿cómo les llaman? Bueno, las casas hogares, ¿no? Y me comentaba precisamente ella que ella estuvo en una de esas casas hogares, la que le prendieron fuego hace un tiempo, güey. Ella estuvo ahí un tiempo por la misma situación de la separación de sus hogares, ¿va? Y pues luego pues ha tenido que estar en diferentes casas con sus abuelos, con sus tíos, con diferente familia, porque también le ha costado adaptarse, ¿va? Entonces todas esas cosas son bastante difíciles para ellos, y a veces uno solo mira pues les cuesta estudiar, pero realmente no saben el trasfondo de todos ellos. Y yo creo que
conocer cada una de las situaciones que a ellos les pasa. Yo creo que a uno pues lo marcan y al menos logra comprender por qué de las actitudes de muchos de los alumnos. ¿Cuál cree usted que sea la diferencia, si la hay, entre los maestros de antaño y los maestros actuales? Sí, yo creo que sí han habido cambios bastante grandes. Yo creo que fui parte de la formación de maestros tradicionalistas, ¿verdad? Y luego pues creo que todos estamos conscientes ya del nuevo currículum nacional base. Vino ya la metodología activa o la metodología constructivista, con nuevas estrategias, nuevas técnicas. Creo que esto ha venido a ayudarnos todavía más, ¿verdad? Para poder enseñar a nuestros niños. Ahí sí que ellos aprenden haciendo, aprenden jugando. Y dentro de todo ello, pues nosotros también tenemos que guardar siempre la disciplina, mantener los valores, eso es muy importante. Creo que no se pierde una cosa con la otra, sino que la educación tradicionalista y la educación actual creo que viene a complementarse una con la otra. Y pienso que ahí es donde se dan algunos cambios, ¿verdad? Pero realmente creo que el maestro que trae vocación, ese maestro hace su trabajo con pasión, con amor, y busca nuevas formas, se actualiza nuevas estrategias para poder hacer ese trabajo y llegar realmente a producir los cambios en sus estudiantes. Los maestros tradicionales creo que hicimos nuestro trabajo siempre con mucho amor y con mucha dedicación, y los actuales pues creo que de igual manera. Si variara algo, creo que también tendríamos que hacernos una evaluación si realmente tenemos la vocación o no la tenemos. Sí, de repente algunos se van a molestar, pero lo que voy a decir es lo que al menos he visto. Yo entré todavía en el año 2002, recuerdo los docentes, las dirigencias que había en ese entonces, que todos luchaban por el bien, y el magisterio todo unido. Eran maestros casi la mayoría, bastante avanzados de edad, pero realmente con el desafío de querer hacer las cosas bien por la educación. Y a los cuales pues siempre los admiré mucho, ¿va? Y ahora, te soy sincero, miro muchos pues de repente bastante juventud y bastante, que se podría decir que tienen ánimo, pero, o mejor dicho, tienen jovialidad, pero que se mira mucha apatía entre la mayoría de esos. Tal vez de hecho de ellos les tocó la misma situación que a mí, que de repente no entré al magisterio porque yo pensé que yo quería estudiar eso, pero al menos a mí las situaciones me convencieron de ser maestro, y por eso pues seguí la misma línea estudiando un profesorado, siempre relacionado todo en educación, ¿va? Pero ahora miramos a muchos que utilizan o quieren graduarse de magisterio solo por tener un trabajo estable o solo por tener un sueldo, y realmente no se enamoran del magisterio, no se enamoran del trabajo, sino que lo podemos ver en las diferentes actividades de repente que se tienen, ¿va? Se tiene actividad, yo mejor me voy a descansar, ¿va? Y no trabajan por el magisterio, no están ahí colaborando para hacer las cosas mejores, sino que simplemente quieren estar pues teniendo un lugar, podríamos decir, ¿va? Y de repente hay muchos así, y como te digo, de repente se molestan, pero yo tampoco puedo mentir en este caso, y lo he visto, ¿va? Ojalá pues que todos quisiéramos hacer las cosas de verdad y trabajar con el magisterio, porque al final lo que dije, recuerdo en mi discurso, y se los digo a mis maestros en el Francisco Méndez, ¿va? Yo no trabajo para ustedes no están trabajando para mí. Todos estamos trabajando por los niños, por los jóvenes, porque somos a los que nos dedicamos siempre y cada día, ¿va? Si pudiera decidir, si pudiera regresar el tiempo, ¿elegiría ser maestro de nuevo? Sí, yo volvería a ser maestra. Y les comparto algo, como maestra jubilada, a veces pues
Ni yo me lo creo y tal vez algunas personas dirán, ay, ¿por qué? O yo no haría eso. O algunos sí me han dicho, pues señor, yo la admiro por lo que está haciendo. Yo continué estudiando este año, ¿verdad? Entonces ingresé a la Universidad de San Carlos y estoy estudiando el profesorado en educación media, porque mi pasión es enseñar y creo que no me puedo quedar pasiva, sino que tengo que seguir yo actualizándome y viendo cómo yo puedo apoyar más no solo a la niñez, sino ahora a la juventud. Yo me considero que no, como les mencioné al inicio, no estudié magisterio por vocación. Estudié magisterio así como muchos maestros lo hicimos en esos años, porque no había otra cosa que estudiar. Me recuerdo que lo que me gustaba a mí, según yo, en esos años, saliendo del básico, era electricidad. Y me fui a hacer un examen al, ¿cómo se llama? El Instituto de Mazate, al George Kersteiner, no sé cómo se llama, no me recuerdo exactamente. Que llegaban como 500 estudiantes por 20 becas a Mazate. Y me fui a examinar, no gané la beca. Y yo no me arrepiento actualmente de haber estudiado magisterio, aunque como les digo, era la única opción que había en esos tiempos. No me arrepiento, pienso que me dio una cultura general bastante grande. Me dio una formación grandísima la Normal Pedro Molina. Entonces, creo que para mí fue una bendición haber estudiado para maestro, porque también eso con el tiempo me permitió pues conocer a fondo nuestro municipio, y creo que el ser maestro es una de las profesiones más nobles que puede haber, ¿va? Nada como trabajar con niños. Como les digo, yo tal vez al inicio no era un maestro de vocación, mis aspiraciones tal vez eran otras, pero con el correr de los años, los primeros años, solo les mencioné lo de Chixquinaba, que a los 6 meses yo ya tenía la posibilidad de conseguir una plaza en otro lado, y no la acepté precisamente porque yo sentía que tenía un compromiso de trabajar con los niños. El compromiso era por lo menos sacar una promoción en ese año 1982, porque yo llegué en agosto del 81. Entonces tenía que sacar una promoción en el 82 para yo sentirme por lo menos satisfecho que en 3-4 años por lo menos una promoción saliera en ese lugar. Pienso que si hubiera la posibilidad, así como usted dice, que si volviera a empezar, creo que después del recorrido que he tenido, sí estudiaría de maestro nuevamente, pero en la Normal Pedro Molina, no en otro lado, ¿verdad? Porque creo que esas fueron una de las deficiencias del sistema educativo guatemalteco, porque en esos años todos los maestros éramos egresados de normales. Después empezaron a fundarse institutos en todos lados, no sé si con buena formación o no con buena formación, no los critico, ¿va? Porque como les digo, es una gran diferencia tal vez estudiar uno en una escuela normal que en un instituto. Y pienso yo pues que sí, no me arrepiento de ser maestro. Sí, yo creo que a pesar de todo lo vivido y de la experiencia así, no me gustaría hacer otra cosa más que maestro. Así es. Yo diría que sí. Sin titubear diría que sí. Y le concretizo mi respuesta en algo. Si yo tuviera la oportunidad de regresar al magisterio, regresaría a la edad en que estoy. A veces pienso que como por convocatoria,
pues solo se desiste se renuncia a la jubilación y uno se reincorpora al magisterio. Ya lo hice una vez. Yo estuve jubilado en una oportunidad. Yo regresaría al magisterio, porque ya le dije anteriormente que de alguna manera estoy arrepentido de haberme jubilado. Estuviera trabajando mejor, porque me siento con capacidad física, ¿verdad? Y moral, ¿verdad? Conductualmente todavía estoy bien, ¿verdad? Si regresaría a mi juventud, yo volvería a ser maestro, entendiéndose el 100%, que la niñez y la juventud ya no son las mismas, ya no, por cuestiones de actitudes, valores, principios, pues que ahora ya son otros, pienso yo, ya son otros. Antes se podía trabajar mejor, pienso yo. Los padres colaboraban más con uno. Los niños, los jóvenes más receptivos. Los padres, si intervenían, lo hacían positivamente. ¿Sí? Ahora, antes de que dejara el magisterio, se oía decir a menudo, y yo sí defiendo a mi hijo a capa y espada, algunos padres, algunas madres, y quién no, ¿verdad? Por supuesto, quién no. Pero cuando ahora se chinea mucho a los alumnos, a los hijos, cuando el padre y la madre chinea mucho al hijo y a la hija, y los hijos crecen tipo vidrio, ¿verdad? Tipo vidrio. Ya el maestro debe tener mucho temple, mucho tacto para tratar con los tales, ¿no? Con los tales. Los tiempos han cambiado, sí, han cambiado los tiempos, ¿no? Pero volvería a ser maestro, sí, a expensas de cualquier cosa, porque me gusta y me gustó y me gustaría una vez más compartir lo que uno sabe, sí, porque una característica tuve yo siempre, y deben de tenerla todos los maestros, ¿no? Y maestras, desde que se sale de casa, ya hay que saber qué se va a enseñar. Ya nuestro haber mental ya debemos de llevar el contenido, la temática, y no ir adivinando qué se va a enseñar, ¿no? Yo creo que eso volvería a hacer yo nuevamente, ¿verdad? Sí. Yo pienso que sí, es decir, ahora con todo lo que tengo, yo no dudaría en seguir nuevamente la carrera de magisterio. Como les digo al inicio, por las mismas experiencias, yo no quería, pero al final pues me convencí por las situaciones que fui pasando. Y ahora no cabe duda, es decir, me sigo formando, y me sigo formando no porque quiero adquirir algo más, sino que me sigo formando porque quiero aprender para ser mejor cada día, ¿va? Y para poder atender a los jóvenes, a los padres de familia, porque es decir, no solo los jóvenes necesitan atención, ¿va? Sino que en este caso hasta los padres de familia necesitan la atención de uno. Entonces, como sea, nos seguimos formando precisamente para aprender y servir mucho mejor, ¿va? Su mensaje para los colegas maestros que aún siguen en el camino. Bueno, yo
quiero decirles, bueno, en primer lugar felicitarles, ¿verdad?, por el Día del Maestro y admirarles por esa entrega que cada día hacen en beneficio de la niñez de nuestro municipio y podríamos decirlo de nuestro departamento y de nuestro país. Yo les insto para que hagan siempre su trabajo con amor, que siempre piensen en los niños y que pensemos en hacer nuestro trabajo como para Dios, no para nuestros jefes ni para nadie en particular, porque cuando hacemos las cosas para Dios las vamos a hacer bien hechas, nos vamos a sentir satisfechos, Dios se va a agradar de lo que hacemos y también vamos a ver nosotros la cosecha, ¿verdad?, de lo que estamos sembrando, y eso va a hacer que nosotros nos sintamos satisfechos. No es tanto lo que nosotros ganamos, sino la satisfacción que llevamos dentro, y lo poquito que podemos hacer, pues Dios también nos lo recompensa en grande. Bueno, yo ya les decía al inicio, ¿verdad?, que mi saludo era afectuoso para todos los maestros. Yo me siento también, aunque ya varios años de jubilado, me siento todavía dentro del gremio. Y el mensaje sería pues tratar de dedicarse un poquito más al establecimiento educativo donde trabajan. No sé si algunos se vayan a ofender con lo que voy a decir, pero yo veo que se descansa mucho, se trabaja menos. Entonces, si no tenemos nosotros esa conciencia de que tenemos que trabajar, de tratar de perder el menos tiempo posible, nuestro país no va a salir adelante. Pienso yo que el magisterio es el que puede despertar la conciencia de la gente para salir adelante. Pero si tenemos maestros poco conscientes que no les gusta ir a trabajar puntuales o que no vamos a trabajar toda la semana, pues creo que seguiríamos en la misma ruta en que vamos de subdesarrollo. Yo tuve una experiencia también grande en Seabaj, siempre tratando de desarrollar pues el lugar donde uno está. Ahí a Seabaj vinieron personeros de Noruega, eran de Cáritas, me recuerdo, y se hicieron pequeños proyectos ahí de productivos, y yo en una de esas venidas de los amigos de Noruega que venían a ese lugar, yo les pregunté, estoy hablando ya hace 20 años, ¿cómo ven ustedes la situación de Guatemala comparado con Noruega? Les pregunté yo a uno de ellos. Ellos venían a trabajar a la escuela con nosotros y me respondió uno de ellos, así como está Guatemala ahorita, así estaba Noruega hace 100 años. Entonces podemos sacar nosotros una comparación, ¿va?, de que nuestro país todavía está atrasado, y el único que realmente puede despertar a la gente, como ya lo dije, es el gremio. Yo pienso que nos tenemos que poner más las pilas, no solo los maestros, pienso que todas las profesiones en el ámbito en que trabajemos debemos de tratar de entregar lo mejor que tengamos de nosotros, ¿no? Entonces ese es el mensaje para el gremio, un poquito más de dedicación, como les digo a ustedes. De repente algunos maestros se molesten tal vez por mis palabras, pero si nosotros que trabajamos en épocas más difíciles lo hacíamos más a conciencia, ahora hay más facilidades, casi todos los maestros llegan en moto a sus comunidades, entonces lo que se quiere es un poquito de más entrega, ¿va? Hay más recursos también disponibles, ¿va? El ministerio provee más recursos, entonces esa es la sugerencia para los compañeros, un poquito más de conciencia para su trabajo, que se dediquen, ¿va? Que agarren el protagonismo que el maestro siempre debe tener en las comunidades para salir adelante. Muchas gracias, profe. ¿Algún mensaje que desee para finalizar? No, agradecerles a ustedes por
por la molestia, por el tiempo que se han dedicado en esta tarde hacia mi persona. Creo que hay muchas cosas que contar, pero haría falta más tiempo, y también hay cosas que no se pueden contar muy abiertamente, ¿verdad? Las condiciones políticas de nuestro país, yo las veo tan peligrosas como las miraba hace 20 años o 25 años. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes, y les agradezco que se hayan tomado la molestia de buscarme, ¿va? Y si en algo yo puedo ayudar, pues ya saben, estoy a la orden. Bien, primero solo déjenme decirles, compañeros maestros, que están en la lucha, porque esta es una lucha constante. De que siempre hemos acostumbrado que la celebración del Día de Maestros sea nuestra, y nosotros no la hacemos, ¿verdad? Nosotros nos quemamos los cohetes, nosotros nos felicitamos, nosotros nos comemos el pastel, le damos la mordida y nos empujamos para mancharnos la cara de alegría y de felicidad. Eso es algo que ha caracterizado al gremio magisterial, que a pesar de que no se le hace bulla, no se le hace mayor escándalo, pero nos hacemos nuestra bulla, nos hacemos nuestro escándalo. Felicitaciones por eso, no han dejado de hacerlo, y eso es bueno, porque el día que se deje de hacer, se muere la presencia del maestro. Esa es una cuestión en relación a celebración. En relación a labor docente, nuestra Guatemala necesita mucho de los maestros. Yo soy de la idea de que sin maestros no vamos a salir adelante. Lamentamos que se le dé poca credibilidad al docente como tal, que se le tache al docente como tal, sabiendo que hay muchos maestros que sacrifican su vida, su tiempo, su espacio, y que sirven, aparte de maestros, como padres, como madres en las comunidades, orientando, guiando, y a veces hasta prodigando cariño que niños y niñas no tienen. Yo les invito a seguir con esa labor. No hay mejor labor que esa, no hay mejor labor recompensada que esa, aunque no lo miremos económicamente, porque esa es la diferencia, ¿verdad? Pero sentimos la satisfacción en el corazón, y de ahí arriba también la bendición de Dios. Pues yo los felicito, porque forman parte del gremio más noble. Hablemos de Guatemala, del gremio más noble de Guatemala. Mal pagado. Si hablamos de los maestros europeos, ganan un equivalente de 18,000, 20,000 quetzales, 16,000 quetzales al mes. Yo tengo un conocimiento de unos países europeos que esto gana el maestro. Pero que no lo hagan por el salario. Es verdad que dependemos del salario, vivimos materialmente, no viviríamos sin un ingreso familiar y financiero, no viviríamos. Pero creo yo que el salario, si me pagan, es porque trabajo antes. Pero ya hablando de manera, ¿verdad?, objetiva, yo felicito a cada uno de los maestros y maestras. Y ahora que estamos en junio, que fue tan cuestionada las vacaciones, que fueron tan cuestionadas, ¿verdad? Si se daba o no se daba un lapso, ¿verdad? Más quería el ministerio dar el 25 y punto y aparte. Es el día del magisterio, ¿no? Del maestro. Sea esto o lo otro, no importa. Eso creo que es mínimo, ¿no? Que no se pelee por cosas tan insignificantes. Diría yo que el maestro debe sentirse satisfecho, y los insto
hasta ir adelante. Máxime que ahora veo yo que hay mucha juventud. Los invito a que lean, a que tengan el hábito de la lectura, porque la lectura se ha perdido. Se ha perdido la lectura en el magisterio. Porque si el maestro no lee, ¿quién va a leer? Si el maestro tiene que alimentar almas, porque esto es el maestro, ¿sí? Alimenta almas. ¿A través de qué? A través de la lectura primeramente. Los insto a que lean, que se profesionalicen, que se preparen. Ahí están las universidades, porque no a todos les gusta estudiar, ¿sí? No a todos tienen en menos pues el estudiar, y es bueno. Máxime en este tiempo en que la tecnología lo exige, ¿no? Lo exige. Entonces mi mensaje prioritario es que sigan adelante los maestros y que no esperen de la sociedad ser coronados, ¿verdad? Que no esperen que se les construya mañana un monumento, porque eso no se ve. No se ve ni de las autoridades, ni de padres de familia, no. Que trabajen sin pensar en que mañana van a recibir un galardón. Nada más el galardón de terminar su carrera con satisfacción. Eso sí creo yo, ¿verdad? De estar realizando una noble labor que es educar y formar almas. Bien, pues que todos seamos conscientes de la labor que tenemos en cada uno, indiferentemente en donde estemos, en una escuela preprimaria, primaria, básico, diversificado, hasta en las aulas universitarias, ¿va? Porque esa es nuestra labor. Yo trabajé un año allá en Chabá, y de repente me dijo el profesor Domingo, ¿va? Usted me dijo, ya veo que ese niño cómo hace lo que usted hace. Y yo le dije, ¿cómo así? Le dije, hoy. Y mire, me dijo, lo está imitando. Y yo tenía, bueno, ya utilizo lentes desde hace mucho, ¿va? Y entonces tengo la manía de hacer esto. Y normalmente hago esto, ¿va? Me hago esto y hago esto. Y el niño estaba jugando fútbol y hacía lo mismo, ¿va? Y se movía para un lado y hacía esto y volvía a hacer esto, ¿va? Y entonces a mí me dio risa y me di cuenta de lo importante que es de repente poner el ejemplo en todo caso, ¿va? Los niños imitan. No digamos a los padres de familia, que son el primer ejemplo, ¿va? Pero a nosotros como maestros también nos tienen de la misma forma, ¿va? Y si un niño, yo no me había dado cuenta, sino es porque el profesor me lo dice. Entonces ahí fue otra lección grande para mí, ¿va? Cuando me dijeron, mire cómo lo imita. Entonces yo dije, somos ejemplo ante ellos, ¿va? Entonces por eso es que de repente debemos actuar de buena manera, ¿va? Para que ellos también puedan ver algo importante en nosotros, ¿va? Maestro, el profe, docente, profesor, varios nombres, un solo objetivo: educar, formar y guiar. Cualidades que tú, maestro, demuestras cada día con amor, con mucha paciencia. Siembras esa semilla en el niño de hoy para el hombre de bien del mañana. Te critican porque solo trabajas mediodía, porque creen que es simple trabajar con 50, 60 mentes esperando ser formados. Desconocen que tienes que costear tus propios materiales de trabajo. No se imaginan que día a día, en tu aula, a la que se le filtra el agua, que no tiene escritorios, donde los pocos libros que hay son obsoletos, tienes que hacer lo humanamente posible para enseñar con amor. Te señalan que es un trabajo fácil,
cuando no tienen ni la más mínima idea de cómo es tratar con amor a un niño con dislexia, al niño que llega a la escuela sin haber probado bocado en la mañana porque la familia no tiene que comer. No saben cómo te sientes de impotente ante el maltrato y abuso que sufren tus angelitos fuera de la escuela. Cómo es fácil criticarte, maestro, cuando desconocen que en ocasiones te has ganado el desprecio de los padres en las comunidades solo por defender el derecho de tus niños de poder estudiar. Pero hoy a ti, maestro, sí, tú, maestro, que te levantas temprano, que te diriges a tu escuela cada mañana, te digo gracias. Gracias para ti, maestro, que con complicaciones y casi por arte de magia sobrevives junto a tu familia con un pequeño sueldo. Te conformas con una sonrisa sincera del niño que te espera a la puerta de tu escuela y no hay mejor pago que eso. Tú, maestro, que tienes la dicha de que un niño inocente con mucha ternura, con todo tu corazón, por equivocación, porque te has ganado su cariño, su respeto y tu admiración, te llame papá, mamá, inconscientemente. Felicidades a ti, maestro, que en algún momento has obsequiado a un niño un par de zapatos, pues te parte el alma verlo llegar descalzo a la escuela. Felicidades, maestro, tú que le enseñaste a un niño un mundo distinto, donde puede tener la oportunidad de llegar a una mejor calidad de vida por medio de la educación. Felicidades, maestro, tú que con humildad recibes de las manos de tus niños un pedazo de pan, el resto de una manzana, de un durazno, porque tu estudiante quiere compartir con el maestro, su guía, lo poco que tiene. Maestro, gracias por ser un bastión fundamental en tu sociedad. Gracias por llegar a los lugares más lejanos con el único objetivo de educar. Gracias por llenar de esperanza a los niños de hoy y el futuro de mañana. Maestro que tienes la vocación de cuidar a tus estudiantes como tus propios hijos, hoy te digo, siéntete orgulloso de ser un mentor, un formador. Siéntete orgulloso de ser maestro, de cambiar mentalidades, de ser capaz de cambiar un país. Que siempre en el recuerdo del niño esté presente el maestro que lo educó, que lo hizo un hombre productivo para la sociedad. Me hice maestro, que es hacerme creador. Felicidades, maestro joyabateco, que luchas cada día por el futuro de tus hijos, con quienes te reencuentras en tu segundo hogar para dejar la semilla del pan del saber.